que quién era el dueño de Cayo Coco, su abuelo. Bueno, el Cayo Coco era de mi bisabuelo. Una cuestión muy curiosa, porque tuvo 6 hijos. 3 hablaban y 3 eran sordomudos. Entonces, ¿qué pasó? Que los 3 sordomudos nunca se casaron. El varón, hermano de mi abuela, que hablaba, se casó. Mi abuela se casó y su hermana se quedó solterona, que fue la que administraba Cayo Coco, se llamaba Carmen Cueva. Entonces, mi abuela se casó con un vizcaíno. Por eso que soy Echevarría. Ella era Cueva Angulo. Y, ¿cómo se llama? Ella se encargó siempre de sus nietos, adoraba a sus nietos. Ella tenía 3 empleados en la casa, pero todo lo que era la comida de los nietos lo hacía ella. Es más, te voy a decir algo rompiendo. Cuando yo decidí venir a estudiar a Estados Unidos, que fue un capricho mío, ella no quería ni atrás ni adelante. Y me decía, quédate aquí. Yo te busco, tú tienes tu noviecita y yo te lo arreglo todo y después te casas, te doy casa, te doy comida y te doy todo. Dije, no, abuela, lo siento en el alma. Pero si me pasa algo a mí, tú estás allá, digo, abuela, yo voy para Estados Unidos. ¿Viniste a estudiar qué cosa a los Estados Unidos? Bueno, ese es otro capítulo. Vine a estudiar ingeniería eléctrica en una universidad que no tenía nada que ver con que era más bien agrícola, que era LSU. Pero había ingeniería eléctrica. Estuve estudiando 3 años y aquello no me convencía. Al triunfo de la revolución, regresé a Cuba y le dije a mis padres, ya no quiero estudiar más. Lo que estudié no sirve. Porque yo no comprendía o entendía qué es lo que era esa ingeniería, dónde me llevaba. Entonces mi padre me dijo, no, tienes que seguir estudiando. Y yo tenía a mi hermano en La Habana estudiando abogado. Y le dije, bueno, voy a La Habana. Y fui para La Habana y me metí en la Escuela de Ciencias Comerciales. A ver, y ese fue el triunfo de mi vida. ¿Por qué esa decisión de regresar justo en un año tan difícil, tan complicado como 1959 a Cuba? ¿Cómo veías tú a Cuba desde los Estados Unidos como para regresar a ella en 1959? Bueno, te hablo honestamente. Yo pensaba que al triunfo de la revolución lo que venía era la democracia de Cuba. Yo no pensaba, yo no sabía quién era Fidel Castro, el hijo bastardo de Fidel Castro, yo no lo sabía, hasta después que me enteré. Es más, cuando yo fui a la Universidad de La Habana a estudiar ciencias comerciales, yo estaba estudiando ciencias comerciales normal. Lo que sí te aclaro una cosa. En ningún momento, ni en mi vida laboral de Cuba, no me dio la real gana de hacer guardia ni de cortar caña. Y siempre dije, mi abuela me dijo, estudia que el que no estudia corta caña, y yo estudié para no cortar caña. ¿En qué momento tú te diste cuenta de que Fidel Castro y la revolución no era lo que te pareció al principio? Bueno, donde tuve el primer encuentro con Fidel Castro, bueno, no con Fidel Castro, perdón, con su actuación, fue con el insulto a Pepe Figueres, el 1 de mayo del 59. Cuando yo estoy estudiando en LSU, yo estaba en un mundo hispano, ya no era un mundo cubano, éramos todos los hispanoamericanos juntos. Para la mayoría de los estudiantes ticos que habían allí y tal, él era un ídolo. Y él fue insultado el 1 de mayo. ¿Por qué? Porque habló de los Estados Unidos. Y el que estaba en el problema del tema de los obreros, que ahora no me acuerdo, lo insultó. ¿Lázaro Peña? No, Lázaro Peña no. Era otro, que después vino a dar a Estados Unidos. Y entonces yo dije, esto anda mal. Conocí a mi mujer en la Universidad de La Habana y le ofrecí matrimonio. Me río porque tenía otra novia en otro lugar y la conocí el 30 de diciembre y ya el 31 seguí con ella y me casé. ¿Y la que estaba en el otro lugar, dónde era?
era de Guara. Y se quedó sin guara. Se quedó, no, fue más triste, fue más triste. Ella había comprado su refrigeradorcito de la casa y vino una tormenta y ella fue a desconectarlo y cayó un rayo y la mató. Terrible. Eso me dio a mí un dolor grande. Historia tremenda. No, eso para mí fue uno de los primeros dolores grandes de mi vida, porque no me sentía culpable, pero sí me dolía que le hubiera pasado. Entonces, ¿cómo se llama? Yo estaba en ese momento trabajando en la Reynolds, en Cuba. Yo empecé a trabajar en la Reynolds, en Cuba, cuando llegué a Cuba. Y yendo a la Universidad de La Habana, y trabajando con la General Electric y todas estas cosas. No incierto, estaba trabajando con la Reynolds, pues todavía estaba en San José de acá. Y entonces conocí a mi esposa y le dije, oye, esto ya no me gusta. Esto ya no me gusta y yo creo que me voy de Cuba. En ese momento todavía la familia conservaba la propiedad de la playa de los abuelos, el Cayo. Bueno, no, la primera, como diríamos, Expropiación. de expropiación que hubo fue como le decían ellos, los terrenos grandes, o sea, los latifundios, y en ellos cayó el Cayo. Entonces, estamos hablando de qué porción de tierra, qué espacio. 2.403 caballerías de tierra, tan grande como casi el condado de ahí. Enorme. Enorme, enorme. Esa es otra gran historia. Yo, el tiempo que mantuve en Cuba, al final yo tuve que mandarle la medicina para las diabéticas de mi familia porque le quitaron todo y cuenta de banco. Y todo en el 61.